Bienvenido a un video sobre la prueba de convergencia de series alternas. La serie alterna prueba estados. Dada una serie alterna en una de estas dos formas, si el límite como n se acerca al infinito, un sub n igual a 0. Note, un sub n es una parte no alterna de la fórmula que genera términos en la serie. Y, si un sub n más 1 es menor o igual que un sub n, lo que significa que la serie está disminuyendo. Que las series alternas convergen. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, para series alternas, la serie converge. Ahora, debe tener cuidado al interpretar esta prueba. Es solo para series alternas a las que no podemos aplicarlas, series no alternas. Veamos algunos ejemplos. Lo primero que debemos notar es que tienen una serie alterna porque tenemos 1 nativo eleva el poder de n más 1. Esto también debería recordarle una serie armónica, excepto que ahora es la serie armónica alterna. Aquí las dos condiciones que deben cumplirse para satisfacer la prueba de series alternas. Comencemos por determinar el límite, a medida que n se acerca al infinito de un sub n. De nuevo, un sub n con la parte no alterna de esta fórmula, por lo que un sub n será 1 sobre n. Entonces, la primera condición como este límite debe ser igual a 0. Y lo hace. A continuación, debemos asegurarnos de que un sub n más 1 sea menor o igual que un sub n. Un sub n más 1 sería 1 sobre n más 1. Y eso debe ser menor o igual a un sub n, que es solo 1 sobre n. Mirando esto, podemos decir que esta fracción tiene denominadores más grandes y, por lo tanto, siempre sería menor o igual que 1, y así se cumplen estas dos condiciones. Así que, por la prueba de series alternas, el serio dado converge. Esto es algo interesante, porque la serie armónica diverge, pero la serie armónica alterna converge según esta prueba. Echemos un vistazo a otra serie alterna. Nuevamente, nuestro primer paso es identificar una sub n, que es una parte no alterna de esta fórmula. Entonces una sub n va a ser igual a 2n dividido por 5n menos t. Este límite tiene que ser igual a 0, antes de que podamos proceder con la prueba de series alternas. Y no es, note, el grado del denominador del numerador es el mismo. Entonces este límite es igual a la razón del coeficiente principal, que es 2/5. Entonces esto no es igual a 0. Entonces, falla la prueba de series alternas. Así que no solo este límite no es igual a 0. Falla el enésimo término prueba divergente. Entonces, esta serie alterna diverge. Echemos un vistazo a uno más. Entonces, primero verificaremos para asegurarnos de que este límite sea igual a 0, y luego verificaremos si la serie no alterna está disminuyendo. Entonces, un sub n será igual a 1 más de 3 veces el log natural n. Nuevamente, recuerde que sub n es una parte no alterna de esta fórmula. Ahora determinará el límite a medida que n se aproxima al infinito. Ahora, el denominador aumenta sin límite. Y nuestro numerador es fijo. Esto es igual a 0. Entonces, hemos satisfecho la primera condición para la prueba de series alternas. Y ahora necesitamos verificar para asegurarnos de que un sub n más 1 sea menor o igual que un sub n. Bueno, si esto es un sub n, entonces un sub n más 1 sería 1 sobre 3 veces el logaritmo natural de n más 1. Quiero asegurarme de que sea menor o igual que un sub n, que es 1 sobre 3 veces natural n.
Y nuevamente, si estamos agregando 1 a n, y luego tomando el registro natural, los denominadores serán más grandes que los denominadores aquí. Por lo tanto, estas fracciones siempre fueron menores o iguales a estas fracciones aquí. Entonces, ambas condiciones se cumplen. Entonces podemos concluir de la prueba de series alternas, de la serie dada converge. Espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por mirar.